Por la proclamación de ese santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden acomodarse. Reverendo diácono, amadísimos hermanos todos. La verdadera alegría iniciará en nuestras vidas cuando seamos capaces, como dice el canto, de abrir las puertas al Redentor. Abrir las puertas de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestros corazones para recibirle a Él. Porque ese anuncio de este tercer domingo del Adviento que nos invita a la alegría, es la alegría de saber que el Señor ya está en medio de nosotros. No es solamente que viene, sino que ya está entre nosotros. Ya está en medio de nosotros. Y es saber que Cristo en medio de nosotros obra. Él mismo dice hoy, vaya y díganle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres, al pueblo de Dios, se le anuncia el reino de Dios. Esa es nuestra esperanza, queridos hermanos. Por eso nuestro corazón y nuestra vida debe de llenarse de gozo porque se nos anuncia el reino de Dios. Y la esperanza nuestra es que un día podamos participar, podamos entrar en ese reino eternamente. Debemos acoger ese llamado al reino de Dios y por eso debemos de abrir las puertas de nuestros corazones para recibir a Cristo Jesús, el Mesías, el que viene, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dice el apóstol Santiago en la segunda lectura de hoy, está cerca el Señor. Por eso, este domingo tercero, Gaudete, al igual que el cuarto domingo en la Laetare, en el tiempo de Cuaresma, hemos encendido la vela rosada, ¿verdad? Y utilizamos el color rosado, que solamente se utiliza en esas dos ocasiones, que es un color litúrgico bellísimo. A veces no queremos los hombres ponérnoslo, ¿no? A veces no queremos, pero bueno, es bellísimo. Y es también signo de un paso que vamos dando. Vamos dando ese paso de la preparación a la alegría. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, el Adviento nos prepara a nosotros para la Navidad. Y la Navidad tiene que llenarnos de ese gozo y de esa alegría porque es el nacimiento de la esperanza, el nacimiento de la salvación, es el nacimiento del Emmanuel, el Dios con nosotros, que hoy debe de nacer en nuestros corazones. Y la Cuaresma entonces nos prepara a nosotros para la Pascua. La Pascua es la alegría de la resurrección. La Pascua es la alegría del paso, ¿verdad?, de la muerte a la vida. Por eso vamos dando este paso en este tercer y cuarto domingo de Cuaresma. Utilizamos entonces el color rosado para simbolizar ese paso y para simbolizar también la alegría. La verdadera alegría, queridos hermanos, consiste en Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista, que es el precursor, dice Jesús, ¿qué ustedes fueron a ver al desierto? En el desierto, en el Jordán, allí donde Juan bautizaba, invitándonos a la conversión, pero fue allí también, desde el domingo pasado, ¿verdad? Escuchábamos, donde Juan proclamó y nos anunció, tenemos que convertirnos, tenemos que enderezar los senderos de nuestra vida, lo torcido de nuestra vida, para recibir al Mesías que viene, decía Juan, al que viene después de mí, que puede más que yo. Por eso Juan
desde la cárcel a sus discípulos, Él procura que conozcan a Jesús. Un encuentro con Jesús. Nosotros, hermanos, como cristianos, estamos llamados a tener ese encuentro con Jesús. Estamos llamados a conocer a Jesús. Nosotros, como decía el mismo Jesús, no nos podemos quedar en Juan. No nos podemos quedar en la religión como tal. No nos podemos quedar en el Padre. No nos podemos quedar en el Papa. No, nosotros tenemos que dar el paso. Y todo esto, la religión, el sacerdote, tiene que llevarnos a nosotros, así como Juan, a ese encuentro personal con Cristo. Porque la esperanza, ¿en quién está? Es en Cristo. Por eso la esperanza no defrauda. ¿Por qué la esperanza no defrauda? Porque la esperanza no es humana. La esperanza es en el Mesías. La esperanza es en Cristo Jesús. La esperanza es en el Emmanuel, en el Dios con nosotros. Humanamente usted puede ser defraudado una y otra vez. Lamentablemente, el país nuestro está viviendo una situación que una noticia tumba la otra noticia, y no buena. Semana tras semana estamos viviendo noticias de violencia, de fraude, de engaños y así sucesivamente. Eso es humano. Si usted quiere perder la esperanza en lo político, la puede perder. Eso es humano. Pero en Cristo Jesús no. En Cristo siempre tenemos que mantener la esperanza a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las circunstancias humanas. No perdamos la esperanza, porque está puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Y por eso Juan mayormente envía a sus discípulos a esta pregunta: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús es: los signos que se están viendo, que se están viviendo en medio de nosotros. Vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Y ya con eso, con lo que ustedes están viendo, ¿qué pasó con los discípulos de Juan? ¿Se quedaron con Juan? No, ¿se quedaron con quién? Con Jesús. Porque conocieron la verdad. ¿Cuál es la verdad absoluta de la fe cristiana? El Mesías, Cristo Jesús, es la verdad. Es ahí donde nosotros, queridos hermanos, tenemos que fijar nuestra mente y nuestro corazón. Es a Él a quien nosotros tenemos que abrir las puertas. Hoy se nos invita a abrir las puertas. Hoy se nos invita a preparar. Pero lo que mayormente tenemos que preparar, las puertas que verdaderamente tenemos que abrir, son las de nuestros corazones. Procuremos nosotros que así como ponemos la iglesia, así como ponemos nuestras casas hermosas por el tiempo de la Navidad, procuremos entonces primero que así esté nuestro corazón limpio, preparado para ese encuentro, para recibir al Señor, para conocerle a Él, porque solamente Él es camino, verdad y vida. Entonces, queridos hermanos, el verdadero discípulo es el discípulo de Jesús, no discípulo de Juan. Por eso Juan no quiere que sus discípulos se queden con él, sino que sus discípulos se queden con aquel que puede más que él, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es la verdadera salvación de nosotros los cristianos. Entonces nosotros somos verdaderamente discípulos ¿de quién? De Jesús. Ahí está nuestra fe, ahí está nuestra esperanza en Jesús. Entonces, queridos hermanos, nosotros, si hemos conocido a Jesús y si somos verdaderamente sus discípulos, entonces nos queda un camino. ¿Cuál es el camino? El camino de la humildad.
el camino de la pobreza espiritual, ser pequeño. El mismo Jesús nos ha dicho ser como niño, porque de lo que son como ellos es el reino de los cielos. Jesús termina hablando de Juan el Bautista y dice: no ha nacido de mujer uno más grande que él, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más importante, es más grande que él. La dos naturaleza, queridos hermanos, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Humanamente, ¿qué es lo que el hombre busca? Grandeza. ¿Qué es lo que el hombre quiere constantemente? Ser grande, ser poderoso, ser rico, ser reconocido. Y por eso, por la grandeza en la que estamos enfocados humanamente, por eso nosotros vemos en el mundo guerra, división, muerte, violencia, fraude, robo. Todo esto que estamos viviendo hoy en nuestro país y todas estas noticias, todo esto de Senasa, no es más que ¿qué? Busca de grandeza, de confort, de comodidad, de querer tener más, de querer ser mejor que los demás, de querer ser más poderoso. Gente sin necesidad roban porque quieren más y más. Sin necesidad. Pero cada día el ser humano, que diría el padre Mateo Andrés, en paz descanse, que es un ser intradistante, es decir, insaciable, incansable, que siempre está buscando, caminando. Entonces siempre nos enfocamos en querer ser más grande, más poderoso. Más poderoso. Por eso entonces, queridos hermanos, lamentablemente nuestras autoridades, que deben de estar para un servicio del pueblo, lo que hacen es servirse del pueblo. Y lo que hacen es robarle al pueblo. Por eso yo considero que nuestras autoridades, el señor presidente, no puede en esta circunstancia darle la espalda al país que ha confiado en él y que sus servidores han traicionado la patria. Porque esto es una traición a la patria que no debe quedar impune, que debe hacerse justicia. Porque aquí no solamente hay robo de dinero, mucho dinero. Pero detrás de todo esto hay soborno. Y detrás de todo esto también hay muchas muertes. Muchas personas que se han visto limitadas al momento de adquirir el servicio, ¿verdad? ¿Y qué han tenido que hacer? ¿Qué hace un pobre cuando no tiene con qué comprar la medicina y cuando el seguro no funciona? Irse a su casa, hacer un té y acostarse, arroparse, esperar que la fiebre, que la enfermedad se le pase, si es que le pasa. O morirse. Morir. Eso hace un pobre. Pero más sin embargo, el deseo de grandeza nos aleja a nosotros de la realidad humana. El deseo de grandeza no nos deja ver las necesidades. El deseo de grandeza no nos deja a nosotros pensar en los demás. ¿Qué me importa en ese momento lo demás? Ahora sí es importante. Porque ahora la salud, la situación le está a Jacín afectando. Ahora hay que tener misericordia con él. Justicia es lo que tenemos que pedir. Justicia es lo que este pueblo merece. Justicia es lo que nosotros esperamos. Y ojalá nuestras autoridades y nuestro señor presidente ponga el oído en el pueblo y haga lo que verdaderamente tiene que hacer.
lo que el pueblo espera. Lo que el pueblo espera. Y que esto sea, ¿verdad?, un ejemplo, un testimonio de saber que están ahí para servir, no para servirse. Y que todo el que venga a servirse del pueblo tiene que responder ante la justicia al pueblo. Tiene que responder. Queridos hermanos, el camino para nosotros llegar al reino de Dios es el camino de la humildad. Es el camino de hacernos pequeños. Es el camino de hacernos sencillos. Porque dice Jesús, en el reino de los cielos, el más pequeño es más importante que el más grande de la tierra. Allí no habrá diferencia. En el reino de los cielos no habrá sacerdotes, diáconos y ministros. Allá seremos todos iguales. Y todos tendremos lo mismo. Dios no nos está prometiendo a uno una cosa y a otro. Dios nos promete vida eterna a todos. Entonces, queridos hermanos, por eso, así como Jesús, así como Juan, estamos llamados a la humildad, que es el camino que nos lleva a la grandeza, el camino que nos lleva a la salvación, el camino que nos lleva a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Vamos a